estereotipos que les puse de ciencia ficción. ¿Qué me falta a mí? Yo no entiendo nada, me veo a mí cuando El estoy contexto, sentada en el contexto de lo que pasó en todo el 2020. el 2020, el 2021, y que todavía tenemos, o sea, lo que necesito saber es que a partir de fines de 2019 se gestó una pandemia, se gestó un virus que terminó siendo una pandemia con efecto a nivel global y nos quedamos todos en casa. Pero imagínense si nosotros hubiéramos creído eso 10 años atrás. Si no tenemos ese contexto, no podemos entender. Por eso es que la primera consigna que tienen que desarrollar en el trabajo práctico es la contextualización. Es para eso que se realiza. Todo lo que dijeron está muy bien. Esperen que no me puedo mover. También estoy viendo a alguien en el chat. No veo con la revolución industrial, no sé qué quiere decir observar la situación, el problema. No sé qué quiere decir con la revolución industrial, pero bueno, ahí vamos, ahí llegamos. Ahí vamos para ahí. Yo tengo un ejemplo en el que menciono la revolución industrial. Entonces, volvemos, parece, ya sé que estas pocas slides les van a parecer sumamente reiterativos, pero es porque lo tomamos en un examen y no lo pueden explicar. Entonces nosotros queremos que les quede, porque lo van a usar, es contextualizar en un ejercicio que van a usar toda la carrera, toda la carrera. Bueno, justamente, no me acuerdo ahora, me parece que fue Antonella que dijo algo muy similar a esto: contextualizar es buscar que aquello sobre lo que se habla tenga sentido. No es otra cosa que eso es contextualizar. A ver, decir, si yo considero que el hombre es un hombre social, bueno, a ver, perfecto. ¿En qué momento del tiempo estoy hablando? ¿De qué momento del tiempo me estoy refiriendo? ¿Qué pasó antes? ¿Qué pasó después? Bueno, vamos a definir contexto. Por contexto, que también un poco lo dijeron ustedes, entendemos el entorno en el que se considera un hecho. Fíjense que no decimos solo el entorno en el que sucedió, decimos el entorno en el que se considera, porque es más amplio que el entorno en el que sucedió, porque muchas cosas que suceden ahora se explican por algo que sucedió antes. ¿Entienden que es más amplio? Bien, este entorno, que es un poco lo que decíamos antes, puede ser un lugar. El ejemplo que poníamos, no es lo mismo Latinoamérica que, no sé, Finlandia, una zona, no es lo mismo la Patagonia que la Mesopotamia, eh, puede ser, pero también puede ser un entorno político. No es lo mismo hablar que no sé, la Argentina en el primer gobierno de Alfonsín que hablar de la Argentina en el gobierno de Alberto Fernández. Entonces puede ser un entorno político, cultural, social, histórico y muchos, esto quiere decir, y muchos, etcétera. No hay nada que limite la forma de describir un contexto. ¿De acuerdo? Creo que hasta ahí se entiende. Voy a ir rápido porque creo que es un concepto simple, pero cualquier cosa me interrumpen, por favor. Para valorar un hecho, que es lo que tienen que usar ustedes, porque cada grupo va a tener una escuela o una teoría que analizar, y esa teoría tuvo lugar por algo es que no se olviden que los teóricos de la teoría general de la administración escribieron sobre qué, escribieron sobre administrar, ya vimos la definición de administrar, y eso es en un entorno organizacional. Entonces, para valorar un hecho, un suceso, es muy importante nuevamente esto, ¿no? Conocer dónde pasó, dónde geográficamente sucedió, quiénes eran los protagonistas y en qué época. Bien, frecuentemente, esto también es muy, muy importante, la descontextualización, lo contrario, de un hecho, ya sea por desconocimiento, frecuentemente sucede con mala intención, puede llevarnos a una opinión errónea.
A mí, a todos nos ha pasado muchas veces que, o cuántas veces lo vemos en la televisión, o vemos a alguien que le pregunta, ¿usted declaró esto? ¿Usted hizo este comentario? Sí, pero me sacaron de contexto. Un comentario fuera de contexto puede ser interpretado muy mal. Y nosotros como profesionales justamente tenemos que aprender a defender esto, que las cosas se entiendan en contexto. Porque si yo saco una declaración y digo, o sea, si yo tomo una declaración y justamente ser responsable, ser los profesionales universitarios en general, nosotros como profesionales de ciencias sociales, nos estamos formando ¿para qué? Nos estamos formando para poder ver el bosque, para poder ver lo macro, para entender el contexto. Para eso se están formando ustedes. Entonces es también una responsabilidad entender el contexto y justamente no descontextualizar con mala intención. Bueno, también, es un factor muy importante para valorar y entender lo que ocurrió en el pasado. Esto que el ejemplo que ponía yo futurista, que evidentemente no tengo mucha imaginación para los buenos ejemplos, pero vamos a leer un ejemplo concreto. Fíjense, si leemos esto, el gobierno torturó y mutiló al preso y después exhibió su cadáver en la plaza durante 2 semanas para que los ciudadanos quedaran advertidos. No es quedarán, es quedaran advertidos. Este es un texto de un libro, de una novela. Entonces, fíjense, ¿qué pasa si nosotros leemos eso ahora? ¿Qué pensamos? Es impensable que eso suceda. Casi ya ni en los países, ni en los países árabes, ni en los países fundamentalistas existe esto sin una denuncia pública. Por lo tanto, necesitamos saber cuándo ocurrió, porque hoy sería una barbaridad totalmente. Pero hace unos pocos siglos era una práctica muy habitual. Ahí hay perdonen, hay un error ¿cómo es? No me sale la palabra, práctica ojo cuando escriban en los parciales, práctica muy habitual practicada, este error que cometí yo, tengan en cuenta de no cometer. Es un error de tipeo se llama. Esa. Sí, no, ese no es de tipeo, no me di cuenta, hay un error, está bien escrita, pero hay un error de reiteración, o sea, era una práctica muy habitual en muchos países, ese practicada está de más. Bien, seguimos. ¿Se entendió hasta acá? Bueno, miren esto, en un futuro la guerra, la lamentable guerra entre Rusia y Ucrania, parece ese gobernador que nombró mal el país, entre Rusia y Ucrania, esperemos sea un mal recuerdo y que no llegue mucho más. Pero esos hechos históricos marcan la vida de las personas en algún momento del tiempo. Yo durante el fin de semana, cuando preparábamos esta presentación, que siempre tratamos de darle un poco de actualidad para que a ustedes que son tan chicos le vean la importancia de entender el contexto y la importancia de la mente abierta que ojalá tengan ustedes como profesionales y que intentamos nosotros formar. O sea, no creer, o sea, hay que analizar cada cosa y por qué pasa, no creer lo que nos dicen, sino pensar, analizar. Entonces, fíjense cuando decían, lo pensaba porque lo pensaba cuando la guerra de Malvinas, tan cercana, tan triste para nosotros, veía que hablaban de 2 abandonos. El abandono de los soldados y el abandono de los veteranos cuando volvieron. Esa gente quedó marcada por un hecho histórico, pero no fue solo en ese momento. Si nosotros ahora vemos a una persona que tiene un determinado resentimiento o todo lo que podemos escuchar, tiene una explicación, pero capaz que nosotros decimos, mira, ese vago, probablemente podríamos pensar así, esa persona es vaga, es haragana y espera que el Estado lo subsidie. Pero ¿sabemos la historia? ¿Sabemos la deuda que tenemos todos con esa gente? Claro, deuda, ustedes me pueden decir, yo no tengo ninguna deuda, yo me refiero a la deuda como país, a la deuda como
como sistema, porque quedaron muchos, quedaron muy traumados, muchos quedaron incapacitados físicamente. Entonces, es fundamental entender eso. Bien, seguimos. Bueno, entonces, acá está lo que les decía un poquito antes. Las carreras nuestras son carreras de ciencias sociales y la contextualización es una herramienta muy importante de las ciencias sociales. Y las ciencias sociales explican, tienen el supuesto básico sobre que los individuos nunca pueden ser aislados de su entorno. Como vieron en las ciencias naturales, por ejemplo, para hacer un experimento se aísla a un grupo de ratas y justamente se aíslan y se trata de que no tengan un solo impacto distinto entre ellas para poder sacar conclusiones. Lo nuestro es diferente y tienen que tenerlo en cuenta porque ustedes se están formando para eso. Entonces, ustedes tienen que tener en cuenta que los individuos no pueden ser aislados de su entorno. Deben ser analizados siempre en relación con el conjunto de fenómenos de todo tipo, que los rodean. Bien, como para que tengan en cuenta, esto ya lo leímos, la definición de contextualizar, ¿no? Es decir, poner una circunstancia o hecho de discurso en relación con el entorno en que se generó. Así, esto pasa principalmente en el ámbito discursivo, porque podemos darle una significación distinta si no lo tomamos completamente. Acá quería llegar. La definición de la palabra contexto, perdón que me fui, quiero sacar esto que el Zoom me traba y no me deja ver, es un término que viene del vocablo latino contextus y se refiere a todo aquello que rodea, ya sea física o simbólicamente a un acontecimiento. Porque, ojo, porque si hay una cuestión de discriminación, por ejemplo, que no, en general no se ve físicamente, pero es simbólica, es fundamental tenerlo en cuenta. A partir del contexto, por lo tanto, se puede interpretar o entender un hecho. Por lo tanto, esto lo volvemos a repetir, aunque parezco que ya lo dije 80 veces, cuando trabajen la escuela o corriente que tiene que trabajar, que tiene que investigar el grupo, lo primero es ubicarla en tiempo y espacio. Bien. Bueno, esto ya lo dije muchas veces, así que lo voy a pasar de largo. O sea, en ese sentido, para entender un fenómeno aislado es necesario explicarlo dentro de una perspectiva más global, también ya lo expliqué. Acá me acordaba cuando alguien escribió en el chat, Revolución Francesa, cuando hablamos del contexto de la Revolución Francesa, o sea, la Revolución Francesa, ya lo van a ver ustedes en el material, ya un poco lo explicó Leo, marcó un hito en muchísimas cuestiones en el mundo, pero también lo marcó en el ámbito del trabajo, en el ámbito de la situación de los trabajadores, era un mundo en revolución. Y otro tipo de manifestaciones, o sea, tiempos muy conflictivos, entonces hay que entender por qué las protestas sociales por distintas razones iban en aumento. Por la pobreza, por las condiciones no dignas de los espacios de trabajo, etcétera, etcétera. Todo eso es necesario explicarlo brevemente para poder entender por qué esa escuela o esa corriente de administración propone lo que propone. Bueno, ahora vamos a ¿qué es la teoría general de la administración? Bueno, ya les expliqué lo que era la teoría general de la administración y para definirla concretamente podemos decir estudia especialmente la gestión de las organizaciones, pero desde una perspectiva e interacción entre 5 variables fundamentales. Recuerden esto, la unidad 3 es muy larga, hay muchas corrientes y hay muchas escuelas de administración, pero lo importante es ver una cuestión general. O sea, todo se clasifica o estudia desde la interacción o interdependencia entre 5 variables fundamentales que son
ahora las vamos a mencionar, y después, con el tiempo, los últimos años, se agregó una sexta variable. O sea que tienen que saber conocer muy bien las 6 variables. Las primeras 5, de las que habla toda la bibliografía, las enumeramos.